Queda con ustedes el licenciado Jesús Claros. Claros en política. Aquí en Canto Grande FM 97.7. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos en Claros en Política. ¿Con quién nos encontramos en estos momentos, Jesús? Con Jorge Román Ruiz, es presidente fundador del Movimiento Cristiano Libertario. Buenos días, Jorge Román. Buenos días, gracias por la invitación a su excelente programa. ¿Es posible aumentar en 100% al 2017 los sueldos de los maestros y de los médicos? Sí, pero depende de las primeras medidas que tomemos en los primeros 6 meses de gobierno. Nosotros lo que queremos es acabar con la extrema pobreza. A mí no me gustan los pobres, no quiero ningún pobre en mi país. He visto pobreza en los asentamientos humanos, no solamente de hace poco, de 6 meses acá que estamos haciendo campaña, sino desde el año 88. Que vengo estudiando el Perú, porque he sido asesor de varios candidatos a la presidencia, y hemos visto de que las primeras medidas de los 6 primeros meses de gobierno deben ser en relación a reducir el gasto fiscal para que el Estado ya no tenga la prioridad de gastar de los impuestos que pagan las personas. Por lo tanto, si se reduce el gasto fiscal drásticamente y obviamente se reduce también los impuestos, la gente va a tener más dinero en su bolsillo porque no va a pagar impuestos. Por lo tanto, de ese dinero que sobra, se puede incrementar el sueldo de los maestros, no solamente los maestros, los policías o los militares, etcétera. Pero claro, de una manera dosificada, ¿no? En todo caso, ¿cree usted de que se tendría que traer del extranjero empresas o empresarios para que puedan invertir en el país, concesionando estas obras? Por supuesto, estamos planteando que el Perú requiere de 27 megaproyectos para convertir al Perú en el eje mundial del comercio internacional e industrial también. ¿Por qué razón? 3 megapuertos, Paita, Callao, Hilo, 3 mega aeropuertos en las mismas ciudades, una supercarretera, ¿no? De Tacna a Tumbes, del lago Titicaca hasta Jaén y un poco más a la frontera con Ecuador y con Colombia, y por otro lado una carretera en toda la selva, ¿no? Digamos que desde Cusco, Madre de Dios, Ucayali y hasta Iquitos. ¿Y dónde deja el tren usted? Sí, justamente son 6 trenes. En realidad son 12 trenes y todos son eléctricos. Y ojo, estas obras, usted dice ahí, son 500.000 millones de soles, pero ningún sol va a salir del erario nacional. Yo digo 0 gasto fiscal. ¿Por qué? Porque queremos eliminar la pobreza. Ya basta de pobreza en el Perú. Los pobres son pobres porque el Estado gasta mucho dinero. ¿Y de dónde saca el dinero? De los impuestos que paga la gente. ¿Y cuál es su idea? ¿Que concesionar las rutas? Por supuesto. Mire, sin impuestos, un peaje va a costar el 48% aproximadamente. Entonces, si cuesta un peaje 5 soles, actualmente un peaje a 5 años de gobierno va a costar 2.50. Es decir, no se va a sentir mucho, pero van a tener las megaproyectos, las mega obras. 3 carriles por lado, de Tacna a Tumbes, y en la sierra y en la selva, con los megaproyectos hidroeléctricas para que haya luz y agua en todos los pueblitos, caseríos del Perú. Tenemos que convertir al Perú en un país moderno, un país vanguardista, de ciudades vanguardistas. Estamos hablando de, por ejemplo, aquí en Hacho, yo me he demorado un poquito, porque en la Tupac Amaru, en la Panamericana, necesitamos tres niveles de vías, y el segundo nivel debe ser un tren. Como el que ya existe. Como el que ya existe, pero hay que hacer un tercer nivel de vía, que no existe. Y es más, en ninguna parte del Perú, sobre todo en Lima, que está congestionadísima de vehículos, ¿no? El parque industrial ha crecido enormemente, pero ¿qué ocurre? Que lamentablemente el método de las autoridades es, ocurre un problema y le quieren dar solución. ¿Y por qué no prever el problema? Ya estamos cansados de los mismos métodos, de los mismos resultados, y necesitamos ciudades vanguardistas. Hay un tema que dentro de su plan de gobierno en cuanto a salud me llamó la atención. Dice, eliminaré el sistema integral de salud y el seguro social de salud. ¿Es posible eso? Por supuesto que es posible. En el Perú actualmente, si usted observa el Perú actual, va a encontrar métodos actuales, con resultados actuales, colas, etcétera, mal servicio. Algunas personas han tenido buenos servicios, pero son las excepciones. Pero en realidad deberían todos tener un buen servicio. Pero hay otros servicios de salud, de prestaciones de salud, que se pueden conseguir a más baratos y mucho mejores que el servicio de salud estatal.
Está planteando una serie de cosas bastante radicales, como por ejemplo... Mientras más la lees, más te llama la atención, ¿no? Sí, por ejemplo, eliminar los 19 prescindibles ministerios, cerrar el Banco de la Nación, cerrar el Banco de Reserva, eliminar los programas sociales, además eliminar a la Policía Nacional y crear a su vez la Guardia Federal. ¿En qué consiste todo esto? Lo primero, que iba a reducir el gasto fiscal drásticamente. Me voy a deshacer, voy a eliminar los 19 ministerios a 0 ministerios porque son prescindibles. ¿Quiénes van a manejar eso? ¿Secretarías? Por supuesto. A su mínima expresión significa una persona, un director, secretaria, asistente, con 3 computadoras. Es un gasto fiscal innecesario. Es más, lo pagan los pobres. Y eso hay que cambiar. Los municipios distritales igual, los voy a cerrar, los casi 1.900 municipios distritales. Voy a cerrar los municipios provinciales. Solo quiero un alcalde por ciudad. Quiero eliminar el gasto fiscal para que los pobres dejen de ser pobres, porque ellos son los que están pagando eso. Voy a ser un poco más radical de lo que acá el amigo me está diciendo. Yo pienso que los impuestos y los servicios es un botín de un grupo de personas que se hace llamar Estado. Ese es mi punto de vista. Y bajo ese punto de vista, entonces ya tenemos que parar en el Perú esto, del robo que están haciendo a nivel nacional durante décadas. Durante casi 200 años de república nos están mintiendo. No solamente el Estado, sino también los políticos tradicionales. Yo estoy seguro que a ningún político tradicional le gusta mi plan de gobierno, porque le voy a quitar la mamadera a todos ellos. Usted habla que la democracia es la dictadura de la mayoría sobre la minoría. Por eso se define como un anarquista de la propiedad privada o libertario. ¿Es usted un demócrata? No, no soy demócrata. Para mí la democracia es una dictadura solapada. Y entonces se toma una autoridad ficticia, ¿no?, de unos cuantos sobre otros cuantos. Pero no hay algo por la libertad de las personas, ni por la vida de las personas, y mucho menos por la propiedad privada. Por lo tanto, sí, soy un anarquista de la propiedad privada. Y radical quizás también por lo Muy radical radical. que son los planteamientos que Así tienen. es. Pero ¿qué ocurre? A ver, si nos fijamos bien en el plan de gobierno, todo está hecho con objetivo de eliminar la extrema pobreza y luego vivir en opulencia. Y durante ese trayecto recuperar nuestra identidad, que nos fueron quitada pues por los invasores, ¿no? Hace 700 años aproximadamente. Inseguridad ciudadana, ¿qué plantea usted? Primero hay que eliminar la Policía Nacional, que está obsoleta, no cumple con su función, y es más, también hay un alto porcentaje de corrupción. Pero también hay que crear una Guardia Federal, una Guardia Nacional, para que se encargue de los malhechores, ¿no? Ahora, esta Guardia Federal va a tener funciones de policía militar. No sacar el ejército. No es necesario. El ejército es para otra función, tiene otro tipo de armamento. También para eliminar la delincuencia o el problema de la inseguridad ciudadana, se tiene que eliminar miles de leyes, decenas de miles de leyes que hay en el Perú que están de más en el país y que solo buscan el clientelismo. Vamos a despenalizar el narcotráfico, vamos a despenalizar la prostitución y también el contrabando, porque son delitos. El Estado es campeón en criminalizar, en buscar expandirse. ¿Qué le conviene a un policía corrupto? Que haya más delincuentes. ¿Qué le conviene a un juez corrupto? Que haya más delincuentes. Por lo tanto, lo que hay que hacer también es enfocar el problema del Poder Judicial, que no es autónomo, que nunca fue autónomo. No va a disolver el Poder Judicial. No voy a poder, es más, no debería ser, pero sí hay que fortalecer ese Poder Judicial. Los jueces deberían ser elegidos por el pueblo, no a dedo como hacen actualmente, casi 200 años. Se habla en otro punto, señor Román, que tenemos unas cárceles que dan pena. ¿Es necesario realmente concesionarlas también las cárceles en el país? Bueno, para un anarquista como yo solamente le veo 2 funciones al Estado, y con eso te aclaro el tema. Mira, primera función, ¿qué función eliminar del Estado? Y la otra función, ¿qué función privatizar? Pero en este momento no voy a privatizar nada. En los 5 años de gobierno no pienso privatizar absolutamente ninguna función del Estado. Al contrario, lo que quiero es reducir el gasto fiscal, eliminando empresas, cerrando empresas, por ejemplo. En los 5 primeros años, pero ¿usted está pensando en reelegirse? No, definitivamente no. Lo que sé es que es seguro que si nosotros hacemos bien la cosa como está planificado, de hecho van a querer elegir a un candidato de nuestra posición, porque ya están cansados del resto, ¿no? De lo mismo, más de lo mismo, la hoja de ruta, etcétera. No terminé diciéndole lo siguiente, en lugar de que el juez dirima, lo que queremos es crear los jurados ciudadanos.
se va a elegir entre 12 y 18 personas para que juzguen en los juzgados y esto se agilice, porque las cárceles están hacinadas. Es más, si me eligen presidente, en mi gobierno yo no voy a gastar ni un solo sol para mantener un delincuente en la cárcel. Que los delincuentes trabajen en la cárcel y que no tengan las gollerías, pues no están de vacaciones. Están cumpliendo una condena por hacer daño a la sociedad. Entonces no pueden ellos tener Pero todo lo que tienen actualmente. Pero sucede eso pues por culpa de la policía que está custodiando, culpa del INPE. Voy a cerrar la policía. El INPE lo voy a cerrar. ¿Está planteado también cerrar el Congreso? Sí, porque es innecesario. Pero cerrar, pero no disolver, ¿no? No. Pero ahí dice bien clarito que vamos a consultar. Yo no voy a cerrar nada. Yo no soy dictador. Yo no soy dictador. La anarquía muchas veces se malentiende. No dice, la anarquía es tirar piedras, eso no, eso lo hacen los de izquierda. Yo no hago eso. Yo no agredo a nadie. Al contrario. ¿Usted es anarquista de derecha? No soy de derecha tampoco. Porque imagínate, voy a cerrar voy a eliminar los TLC. Sí, pues estoy viendo acá que dice Claro, eliminar a los yo no tratados soy de de libre derecha. comercio. Y entonces, ¿cómo generar que el Perú sea un país subdesarrollado y que sea el centro de, digamos, los grandes mega cosas a nivel mundial? ¿Cómo lograr captarlo? Abrir las fronteras, no cobrarles aranceles, que entren libremente los productos y servicios, que a nivel mundial, por ejemplo, la nanotecnología ni la sabemos acá, no pasa por los puertos peruanos, pasa por el mar, lo vemos pasar por los aviones, por encima de nuestro territorio, pero no pasa, no lo sentimos nosotros, no sabemos nosotros. Por ejemplo, hace un año creo que escuché por ahí que la gente tenía temor de que le pongan un chip, el chip ya está hace rato, sin nanotecnología. Tomas una gaseosa y ya está el robot en algún punto de tu cuerpo. Eso es fácil, entonces, pero eso no lo sabemos nosotros. Ahora, hay productos que ni imaginamos nosotros que existen, por ejemplo, fármacos que no permite el TLC, pero que si nosotros abrimos las fronteras a todas las empresas y nuestros servicios también salen afuera con las mismas reglas, me refiero, entonces, cuando el Estado no interviene en los negocios, porque los negocios son de las personas, de los ciudadanos. El Estado no es empresario. Esa función nunca se le dio al Estado. Es más, el Estado se atribuye funciones que a nosotros los ciudadanos nunca se nos ha consultado. Si abren las fronteras, significa que el mercado ya no va a ser regulado por el Estado. Porque el Estado impone precios confiscatorios y entonces crecen los precios de los productos, de tal manera que no hay mercado libre actualmente, pero en nuestro gobierno sí, porque si nosotros abrimos las fronteras y el Estado no interviene, no regula precios, es más, no pone impuestos ni aranceles, ni tributos, entonces los productos van a bajar sustancialmente. Lo que vamos a crear nosotros es una deflación en los 3 primeros años, 1/3 por año, hasta llegar aproximadamente a 13%, 14% anual. Estamos hablando de cifras que nunca se han visto en el Perú y situaciones que nunca se han previsto en el Perú. Nosotros necesitamos un cambio radical también en el sistema de gobierno. Ya es obsoleto el Estado republicano unitario, centralista de Lima. Necesitamos un Estado federado donde las regiones dejen de ser departamentos medievales a ser estados federados con presidente propio, policía propia, congresistas propios, leyes propias. Lo podemos hacer. Bien, hemos estado con Jorge Román Ruiz. Él es candidato precandidato a la presidencia de la República. Perdón, ¿por qué partido? Estamos haciendo una alianza electoral y usted sabe que no puedo mencionar todavía el nombre de los partidos. Hay 2 partidos que estamos trabajando con ellos. Es muy posible que vayamos con los 2 partidos. Son partidos pequeños, no son los partidos tradicionales, ojo. Es un partido que está inscrito. Que está inscrito. Nosotros no alcanzamos la inscripción, entonces hemos tenido que negociar. Pero eso sí, con este plan de gobierno, si el partido que estaba negociando con nosotros para que yo sea el candidato a la presidencia, yo estoy pidiendo que este plan de gobierno se haga sí o sí. Si es que no aceptan este proyecto, entonces no voy a la candidatura y vamos a cero y recolectamos firmas para el 2021. Muchas gracias, señor Jorge Román Ruiz. Él es presidente fundador del Movimiento Cristiano Libertario y, por supuesto, precandidato a la presidencia de la República.